Lo que el Génesis nos cuenta en apenas 4 versículos, el libro de Enoc lo expande en una epopeya aterradora. No fue una decisión impulsiva. 200 de estos seres celestiales, los vigilantes, se reunieron en la cima del monte Hermón, cuyo nombre mismo significa lugar Yishuraumentu. Allí, bajo el liderazgo de Semiasá, hicieron un pacto solemne, juramentaron los unos a los otros para llevar a cabo su plan, sabiendo que estaban cometiendo una transgresión de consecuencias cósmicas. No eran ángeles de bajo rango, eran los guardianes de la humanidad, los encargados de velar por la creación. Pero, en lugar de proteger, decidieron poseer, abandonaron su estado espiritual, tomaron formas físicas y descendieron. La Biblia lo resume con una frase escalofriante: y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Imagina la escena, seres de luz y poder, de una belleza y una estatura que desafiaban la comprensión humana, caminando entre los pueblos antiguos. Para las hijas de los hombres, estos no eran demonios, eran dioses que habían bajado de los cielos. La unión no fue solo un acto de lujuria, fue el primer acto de una corrupción a escala masiva. De esta unión prohibida, nació una raza híbrida, una abominación a los ojos del Creador, a los Nephilim. El término Nephilim proviene de la raíz hebrea Nephal, que significa caer. Eran los caídos o, más siniestramente, aquellos que hacen caer a otros. Y el Génesis 6:4 nos da un detalle clave. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Estos no eran simplemente hombres altos. Las leyendas y los textos apócrifos los describen como seres de una estatura colosal, con una fuerza sobrehumana, y lo más aterrador, un apetito insaciable. Eran la encarnación de la violencia y la glotonería. El libro de Enoc relata cómo los Nephilim devoraron todas las cosechas y el ganado de los hombres. Cuando ya no hubo nada que comer, se volvieron contra sus propios padres humanos y comenzaron a devorarse unos a otros. El canibalismo, la sangre y el caos se apoderaron del mundo. Eran una perversión del orden divino. Seres que no eran ni celestiales ni enteramente humanos, atrapados entre dos mundos y sin lugar en ninguno. Ese veneno aceleró la caída de la humanidad a un ritmo vertiginoso. La violencia, la opresión, la magia negra y la idolatría se extendieron como plaga. El mundo que Dios había declarado bueno en gran manera se convirtió en un infierno. El clamor de la tierra llegó hasta el trono de Dios. La situación era irreversible. El linaje humano estaba contaminado. La única solución era un reinicio total. Génesis 6:5 lo resume: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El gran diluvio no fue solo un castigo, fue una limpieza cósmica. Pero la corrupción no fue solo genética. Quizás el pecado más grave de los vigilantes no fue unirse a las mujeres, sino lo que les enseñaron. Rompieron la cuarentena cósmica entre el cielo y la tierra, y entregaron a la humanidad secretos para los que no estaba preparada. Cada uno de los líderes de los vigilantes abrió una caja de Pandora de conocimiento oscuro. Azazel, uno de los más poderosos, enseñó a los hombres el arte de la guerra, cómo forjar espadas, cuchillos, escudos y corazas. También mostró a las mujeres la seducción, la cosmética y los adornos. Semiasá enseñó hechicería y encantamientos. Otros revelaron astrología y magia. Este conocimiento no fue iluminación. Aquí surge el misterio en si el diluvio acabó con todos. ¿Cómo hubo gigantes después? En Números, los espías de Moisés vieron a los hijos de Anak y dijeron: éramos como langostas ante ellos. Las teorías son varias. Que fue una exageración de los espías, que hubo una segunda caída angelical a menor escala, o que el ADN Nephilim sobrevivió en las esposas de los hijos de Noé. De allí surgirían los Anakim, los Raphaim y el más famoso Goliat. Las aguas destruyeron a los Nephilim, pero sus padres tuvieron un destino peor. Dios envió a Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel a ejecutar la sentencia. Los vigilantes fueron forzados a presenciar la destrucción de sus hijos. Luego fueron encadenados y arrojados al abismo, al Tártaro, hasta el día del juicio. Los espíritus de los Nephilim, sin lugar en el cielo ni en la tierra, quedaron atrapados aquí. Según esta tradición, se convirtieron en los demonios y espíritus malignos que atormentan a la humanidad hasta hoy. Goliat, el campeón de los filisteos, quizás fue un eco de esa sangre corrupta. La historia de los Nephilim no es un simple cuento de monstruos. Explica la profundidad de la corrupción antes del diluvio
y el porqué de un juicio tan devastador. Es una advertencia sobre cruzar los límites que Dios estableció, y cómo el deseo prohibido puede desatar el infierno en la tierra. La próxima vez que leas sobre el diluvio, recuerda no fue solo para limpiar el pecado humano, sino para borrar a los monstruos que nacieron de los ángeles y las hijas de los hombres. Su sombra aún resuena en la historia sagrada. Al final, la historia de los Nefelim no solo habla de gigantes, ni de ángeles rebeldes. Habla de los límites entre lo divino y lo humano, y de lo que ocurre cuando esos límites se rompen. Nos recuerda que el mal no siempre aparece con cuernos y sombras. A veces llega envuelto en luz, poder y belleza. Los vigilantes quisieron dar a la humanidad poder, pero lo que entregaron fue corrupción. Los Nefilim quisieron dominar la tierra, pero terminaron siendo borrados de ella. Y los hombres, fascinados por ese conocimiento prohibido, descubrieron demasiado tarde que no todo lo que brilla viene del cielo. El eco de esta historia sigue vivo, ya sea en los textos sagrados, en las leyendas de gigantes o en los temores de la humanidad. La advertencia permanece Anai, fuerzas que buscan corromper lo creado, y la línea entre lo sagrado y lo prohibido nunca debe cruzarse. Porque, tal vez, los gigantes de antaño ya no caminan entre nosotros, pero sus sombras siguen acechando.